En este video vamos a hablar un poco sobre las nomenclaturas de los alcanos, pero alcanos ramificados. Vea este ejemplo que tenemos, ejemplo que está en la página 63. Vamos a explicar el que está en el libro y luego vamos a darle otros ejemplos para que podamos entender mejor el tema. ¿Cuándo es un alcano ramificado? Pues cuando aparte de la cadena principal o de la estructura principal tiene pequeñas ramificaciones o pequeñas estructuras que están pegadas a esa cadena principal. Entonces, en la página 63 aparecen incisos detallados de cómo escribirle el nombre a estas estructuras. Por ejemplo, en el número 1 dice: hay que identificar la cadena de carbonos que contenga el mayor número de carbonos. En este caso está bastante sencillo. La cadena que tiene más carbonos sería la que está aquí, pero una manera de identificarlo sería contar de extremo a extremo, ¿no? Para ver de qué lado o de qué parte hay más carbonos. Mire, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, lo que tiene más carbonos es esto de aquí. Para que no se le gaste el lápiz, entonces hagámoslo así, líneas cortas, ¿no? El segundo inciso dice: tenemos que escribir el nombre del alcano que se forma en la cadena más larga. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Por el hecho de tener 6 carbonos, usted ya tiene que ir pensando que el nombre va a ser hexano. Si hubiera salido 7, el nombre sería heptano. Si hubieran salido 4, el nombre hubiera sido butano, ¿no? Pero eso ya tenemos un poquito de más práctica. En el inciso 3, identificamos y escribimos el nombre de los grupos alquilo u otros sustituyentes, es decir, elementos de la tabla periódica como el cloro, como el bromo, como el yodo u otro que aparezca dentro de la estructura principal. Ahora, si usted se fija un poquito, este que está aquí se parece bastante a uno que hicimos en el video pasado. De hecho, vamos a ponerle el nombre aquí a la par. Ese compuesto se llama metil, porque solamente tiene un carbono y le hace falta una ramificación. Ahora, si tuviera 2 carbonos se llamaría etil, o si tuviera 3 carbonos se llamaría propil. Pero es el que se nos presenta, ¿no? Lo identificamos y, si es posible, lo nombremos. Dice el 4, tenemos que buscar la cadena más cercana a la ramificación, o dicho en otras palabras, debemos de contar de izquierda a derecha o de derecha a izquierda para saber en cuál de los dos extremos está más cerca esta ramificación. Mire, 1, 2, aquí, esta ramificación contando de izquierda a derecha está en el tercer carbono. Pero si contamos de derecha a izquierda, 1, 2, 3, 4, está en el cuarto carbono. Entonces, ahí tenemos que analizar ese pequeño inciso. Me trabé, man. Ahí después lo corto. Hecho ese paso, tenemos que enumerar, ¿ya? Vamos a enumerar del extremo, ya sea derecho o ya sea izquierdo, donde esté más cerca la ramificación. En este caso llegamos a la conclusión que estaba más cerca de este extremo. Entonces usted diría 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Ahora, en la siguiente página tenemos un pequeño apartado. El nombre del compuesto se construye de la siguiente manera. Primero, escribimos el número de carbono donde se encuentra la o las ramificaciones, ¿ya? Entonces, esta ramificación se encuentra en el carbono 3, entonces 3 metil. ¿Ok? Dice el siguiente inciso: escribimos el nombre del sustituyente o la ramificación
En caso de repetirse el sustituyente o ramificación en varios carbonos, se escriben los números separados por comas y el prefijo di si es para dos ramificaciones iguales, tri si es para tres ramificaciones iguales, tetra si es para cuatro ramificaciones iguales. Si son varios los sustituyentes, los tenemos que escribir en orden alfabético. Tengo que fijarme la letra aquí para ir colocándolos en orden alfabético. Por último, escribimos seguidamente el nombre de la cadena más larga a la cual ya habíamos encontrado. Decíamos que se iba a llamar hexano, entonces al final iría el término hexano. De hecho, esta palabra incluso la podemos tener aquí mentalmente, ¿no? Que se llama hexano y por lo tanto queda dentro de nuestra mente pendiente de que hexano es la palabra final de este nombre. Así le escribimos el nombre a este alcano ramificado. Vamos a hacer más ejemplos para que vea las diferentes formas de nombrar. Bueno, el primer ejemplo siempre trata de confundirnos un poco, pero aquí tenemos 4 ejemplos más para ver si podemos reaccionar un poco a la nomenclatura. Empecemos con este de acá. Primero decíamos que hay que colocar o hay que analizar cuál es la cadena de átomos de carbono más larga. 1, 2, 3. O sea que esta es muy corta. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hay 2 de 5, hay una de 3. Pero no importa cuál de 5 agarre, al final el nombre va a ser el mismo. Pero para que no se vea tan feo, vamos a agarrar la que es en forma lineal. Sería esta. También decía un paso que tenemos que identificar todo lo que esté fuera de esa cadena principal. En este caso, lo que está fuera es esto de aquí y se va a llamar metil. También tenemos que identificar si la enumero de la derecha o si la enumero de la izquierda. Pero voy a enumerarlo del extremo donde esté más cerca la ramificación. Miren, aquí en el izquierdo está en el segundo carbono la ramificación. Pero en el derecho, 1, 2, 3, 4, está hasta en el cuarto carbono la ramificación. Entonces, voy a empezar a enumerar de este lado. ¿Por qué? Porque está más cerca del lado izquierdo la ramificación. Desde el momento que usted escribe el número 5, significa que hay 5 carbonos. Por lo tanto, tiene que estar pensando o escribir el nombre de ese alcano de 5 carbonos, que en este caso el nombre sería pentano. Ahora, ¿qué existe en el carbono 2? En el carbono 2 existe un metil. ¿Ya? En el carbono 2 está un metil y al final tenemos que escribir la cadena más larga, que en este caso es pentano. Y eso es todo. En este caso se ve un poco difícil, pero nótese que va a ser bastante fácil también. Contemos de punta a punta, de extremo a extremo, a ver cuál cadena es la más larga. Lógicamente que este no lo puedo contar como parte de la cadena porque esto es un cloro, ¿ya? Solo voy a contar los que son carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces tenemos 7 como más larga y hay 2 que son de 7. Pero no importa también cuál agarremos, al final el nombre va a ser el mismo. Sugerencia, ¿no? Para los compañeros que les gusta chepear un poco es hagamos todo por lo menos la forma lineal para que a aquel no le cueste tanto chepear después, ¿no? Solo sugerencia. Tenemos esta cadena que es de 7 carbonos, por lo tanto mi mente tiene que estar pensando en que el nombre que vamos a usar es heptano. Pero fíjese bien, tenemos esto y tenemos esto. Tenemos 3 estructuras que tienen nombres diferentes, ¿verdad? Y que forman parte de la cadena principal. Este se llama metil,
este se llama cloro y este se llamaría etil. Entonces, aquí el detalle es, ¿empiezo a enumerar de la izquierda o empiezo a enumerar de la derecha? ¿No? Y 1, 2, 3. En el tercer carbono existen dos ramificaciones. 1, 2, 3. En el tercer carbono existe una ramificación. Entonces aquí nos puede dar un pequeño problema de decisión. Están casi iguales. En el tercer carbono existen ramificaciones. Pero podemos tomar esto como que también puede ser una balanza, ¿no? ¿De qué lado hay más estructuras en el tercer carbono? ¿No? Entonces, no voy a enumerar de derecha a izquierda porque acá solo hay una ramificación, pero sí lo puedo hacer de izquierda a derecha porque hay dos ramificaciones en el tercer carbono. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Okay? Los nombres. Como son tres nombres y los tres nombres son diferentes, decía un inciso por ahí que tengo que hacerlo usando el alfabeto. En el tercer carbono existe un cloro. En el mismo 3 existe un etil y la E va antes que la M. Entonces acá sería 3 etil. En el quinto carbono existe un metil. Y ya colocando todas las estructuras, solo me queda colocar el compuesto final, la cadena más larga, que es de 7, heptano. ¿Ya? Y así completamos ese nombre.